La hacienda maldita. Don Ignacio Rivapalacio era un hombre adinerado. Desde su llegada a la colonia había amasado una enorme fortuna, gracias a las hectáreas llenas de sembradíos que a su vez vendía a los mercados más importantes de la capital, gracias a que se encontraba tan cerca de la misma. Coyoacán apenas era un discreto pueblo en las afueras, pero lentamente se iba poblando por sus bellas construcciones, su amable clima y su cálida gente. La hacienda se encontraba a escasas cuadras del mercado y a pesar de las recomendaciones de sus capataces, la había comprado sin hacer caso a las leyendas que la marcaban como una casa maldita. Contaba una vieja leyenda que precisamente de aquellas tierras saldría aquel que liberaría a los esclavos de la opresión. Don Ignacio, un hombre egoísta y tirano, la había comprado para demostrarle a los indios que sus leyendas y sus tradiciones no significaban nada y que él no le tenía miedo a ningún cuento de vieja chismosa. No pasó mucho tiempo para que la fortuna le sonriera a la familia Rivapalacio de lleno. Además de las tierras, sus negocios se expandían cada vez más y lentamente se alzaba, como el gran señor de Coyoacán. En la ciudad no se conocían los oscuros parajes del hombre de la hacienda, pero en el pueblo era de todos sabido que aquel que entraba como jornalero estaba destinado a terminar sus días ahí, y en el caso de las mujeres estaban completamente expuestas para ser tratadas como objetos de placer del infame personaje, y en caso de negarse a cooperar, serían expuestas en público y abandonadas a su suerte como mujeres marcadas, como mujeres de la vida galante. Las jornadas trabajando para don Ignacio eran interminables. Sesiones de sol a sol, trabajos forzados, pagas mínimas en las tiendas de raya y maltratos por doquier. Esa era la única constante de la hacienda. Sin embargo, al ser dueño prácticamente de todo el condado, no había más opción que trabajar con él o morir de hambre. La indignación crecía día a día y los rumores sobre lo que acontecía detrás de las paredes de la hacienda cada vez eran peores. Las malas costumbres de don Ignacio se le habían pegado ya a sus capataces, y lo que originalmente eran abusos por parte del rico señor de la casa, ahora también sucedían en los establos, en los molinos, en los graneros. Era verdaderamente una hacienda maldita, de la cual quien entraba ya no podía escapar nunca más. Con el paso de los años, don Ignacio gozaba cada vez de mayor impunidad. El pueblo se había convertido en su patio personal y jugaba con los habitantes como si fueran sus muñecos. La única esperanza caía en esa vieja leyenda que vaticinaba que un día saldría de esa misma casa aquel que terminaría con todo el abuso y los liberaría de la opresión. Pero ese día parecía jamás llegar. Se rumoraba que don Ignacio, quien airadamente se burlaba de la profecía, en secreto había hecho todo en su poder para que ningún crío naciera en esas tierras, ni propio ni extraño, con tal de mantenerlas tal y como a él le gustaban, convertidas en un casco de perversión y de abuso. Los años pasaron y el bello y floreciente condado de Coyoacán se había convertido en un espacio desolado, de gente triste, de gente derrotada, que sabía que su futuro estaba condenado por la mano de hierro de un demente, hasta que un buen día don Ignacio cayó gravemente enfermo. Durante semanas no se supo qué padecía. Se decía que escupía sangre y que moriría. Sin embargo, uno de sus capataces trajo desde Tlalpan a una curandera que tras largas sesiones con hierbas y copal recobró la salud del terrateniente. Este, eternamente agradecido, la invitó a vivir en la hacienda. La mujer, sumida en la pobreza, vio en esto su oportunidad para salir de la misma y sin dudarlo aceptó, sin saber en qué clase de lugar había entrado. Pocos fueron los días que le tomó descubrir la verdadera personalidad de tan oscuro personaje. Gracias a las historias que los sirvientes le contaban, la curandera, indignada, sabía que tenía que hacer algo para detenerlo, pero aún así no sabía qué o cómo, y los meses pasaron, así como las injusticias frente a sus ojos, y con impotencia
se tenía que limitar a consolar a las personas que don Ignacio maltrataba sin poder actuar. Por esas fechas, el mismo don Ignacio, que no había vuelto a ser el mismo tras la enfermedad, decidió que era necesario tener a alguien que continuara con su legado. Un heredero necesitaba un hijo. Con premura, se casó con una bella joven, doña Ana, que a pesar de ser casi 20 años menor que él, había aceptado el matrimonio obligada por las deudas de su padre. El arreglo era sencillo. En cuanto le diera un hijo sano, lo heredaría todo, aún en vida, con tal de que su legado continuara. La curandera supo que ese era el momento para actuar. Don Ignacio había bajado la guardia, y el momento preciso para aprovecharse de sus debilidades era ahora o nunca. Don Ignacio y doña Ana jamás compartían nada. Se veían al amanecer, cuando desayunaban en medio de los sirvientes. Por la tarde, él se iba a trabajar en sus tierras y por la noche volvía a casa, solo para alcoholizarse casi hasta perder el sentido. Convertido en una bestia bruta, entraba al cuarto de doña Ana y la obligaba a cumplir con sus deberes de mujer, buscando concebir ese hijo que tras 3 meses de matrimonio no se gestaba. Como todas las mañanas, don Ignacio y doña Ana compartieron en silencio el desayuno. Él se levantó y tras un seco beso en la frente salió de la hacienda rumbo a los plantíos. Doña Ana se quedó en casa, llorando tras el abuso de su marido. Entonces, saliendo de las sombras, la curandera se le acercó y le dijo: «No llores más, niña. Sé que sufres, pero tengo la solución para tus problemas y los de todos». «No sé cómo podrías ayudarme». «Todos sabemos que lo que don Ignacio busca es un hijo, y tú no se lo puedes dar, porque no lo amas, y por más que traten, ese niño solo puede nacer por 2 razones. 1, el fruto del amor, o 2, el fruto del odio». «No te entiendo». «¿Conoces la profecía que se dice de estas tierras?» «No». «Cuenta la leyenda que aquel que nazca en esta casa, procedente de esta tierra, traerá la salvación para su gente». «Pero yo no he podido darle un hijo». «Es porque no eres de esta tierra. Escúchame bien. Hoy por la noche, cuando llegue don Ignacio a cenar, sírvele esta pócima en su bebida». «¿Para qué?». «Hará que su mente se aturda y no pueda pensar claro. Cuando suba a tu cuarto para tratar de gestar ese hijo, estaré yo ahí, esperándolo. Con la pócima pensará que eres tú, pero seré ella quien busque su simiente». Y detrás de las cortinas apareció una hermosa mujer de rasgos indígenas. «Es mi hija, Citlali. Cuando vine a vivir aquí, la dejé en mi pueblo a sabiendas de las leyendas que de esta tierra se decían. Pero tras lo que he visto, sé que ella es la clave para nuestra salvación». «Pero, ¿cómo haremos para que don Ignacio no se dé cuenta que no estoy embarazada?» «Los hombres son poco observadores. Mientras él vea cómo crece tu abdomen, no se dará cuenta de nada. Y yo, como tu curandera, te cuidaré para que no se dé cuenta». «Tengo miedo». «No temas, niña. Ya verás que nos esperará un futuro mejor». Tal y como se había sugerido, por la noche llegó don Ignacio, y antes de alcoholizarse, doña Ana virtió la pócima que la curandera le había dado, le entregó su copa y subió a sus aposentos. Nerviosa, abrió la puerta y encontró a la curandera y a su hija Citlali. Doña Ana se quitó la ropa y se la entregó a la muchacha. Se veía hermosa ataviada en el vestido color turquesa que contrastaba con su hermosa piel morena. «Rápido, que no tenemos mucho tiempo. Métete a la cama y espera a que él llegue. Pase lo que pase, no digas una sola palabra». «Sí, madre». Y cumpliéndose al pie de la letra el plan de la curandera, don Ignacio entró tambaleándose a la habitación de su esposa, donde lo esperaba una extraña. Embriagado por la pócima de la curandera, la descubrió en la cama, y ni su piel ni su rostro le parecieron extraños. Con violencia la hizo suya, maldiciendo por el hijo que no le había podido dar. Citlali estaba inmóvil, aterrada.
viendo a este hombre convertido en bestia transgredir su cuerpo. Cuando finalmente terminó, se levantó de la cama y salió por la puerta sin decir nada. En ese instante Citlali rompió en llanto, y desde el ropero salieron la curandera y doña Ana, quienes la abrazaron conmovidas. Es un pequeño sacrificio, hija, pero vendrá un bien mejor. A la mañana siguiente, doña Ana no bajó a desayunar. Cuando su marido subió para verla, ésta ya había sido instruida por la curandera para actuar los síntomas de un embarazo. Don Ignacio, que desconocía cualquier cosa que se tratara de una mujer, llamó de inmediato a la curandera para que la revisara. Esta llegó tan rápido como pudo y tras una pequeña revisión le confirmó al terrateniente que era correcto. Finalmente había gestado un hijo. Lleno de emoción, ese mismo día hubo fiesta, la única hasta entonces, en la hacienda, para celebrar que el legado de don Ignacio Rivapalacio continuaría. Los meses pasaron y mientras doña Ana tenía que usar cojines y vestidos holgados, Citlali vivía encerrada en la casa de la curandera para guardar el secreto. Don Ignacio era una presa fácil para los engaños. Jamás había dejado que nadie se embarazara en la hacienda, así que no sabía cómo se sentía la panza de una mujer embarazada. Cuando trataba de tocar a su retoño, su mujer se estremecía y le pedía que no lo hiciera. Este se alejaba para no alterar al pequeño. La mujer no le importaba, pero sí su heredero. En medida que los meses avanzaban, la impaciencia de don Ignacio cada vez era mayor. Quería saber con precisión de qué manera nacería ese hijo. Doña Ana no podía darle una respuesta clara, pues era tan ignorante como él en el tema. Hasta que una noche, la curandera explicó que para que ese niño naciera con bien, necesitaría el auxilio de todas las mucamas de la casa y que ningún hombre podría estar presente. Esto no le pareció a don Ignacio, acostumbrado a estar presente en todos los eventos de sus tierras. Sin embargo, ante los conocimientos de la curandera, no tenía manera de refutar. Durante el último mes de gestación, el rumor de que doña Ana no estaba embarazada crecía entre los jornaleros, rumor que había sido iniciado por la misma curandera, que en alguna ocasión había revelado que sería ella la que traería la libertad a toda la gente. La emoción nos hacía esperar y en esas mismas fechas los problemas dentro de la hacienda cada vez eran mayores. La gente se sentía prácticamente libre y se tuvo que reforzar la seguridad entre los capataces. Una terrible noche, en una borrachera entre los capataces y algunos jornaleros, uno de ellos cometió el error de comentar lo que sabía de la profecía. Esa misma mañana, el capataz corrió hasta don Ignacio y le comentó la información. Tras un terrible enojo, don Ignacio empezó a sospechar de su mujer. Las cosas en casa cada vez estaban más tensas, y empezó a inquietarse sobre el nacimiento de su hijo. La curandera fingió una última revisión a doña Ana y confirmó que sería cuestión de días para el nacimiento del pequeño. Esa noche, en punto de las 12, Citlali entró en labor. Con cuidado la curandera tomó a Citlali y la llevó caminando hasta la casa. La pobre chica sufría con cada paso, pero era fundamental que el bebé naciera en la casa, o toda la mentira habría sido en vano. La curandera entró por la cocina, despertó a las mucamas que ya conocían el plan a la perfección. Subieron a Citlali por la escalera de atrás y entre los pasillos la condujeron hacia el cuarto de doña Ana. Ahí, la curandera la despertó y le dijo: «Doña Ana, el día llegó. Citlali está por dar a luz». Doña Ana se levantó de la cama para que acostaran a Citlali. Enormes y gruesas sábanas se colgaron desde los postes de la cama para cubrir a la usurpadora. Con cuidado una mucama llegó hasta la puerta de don Ignacio y gritó: «¡Señor, ya van a ser su hijo!». Don Ignacio se levantó de inmediato, corrió por el pasillo hasta llegar a la puerta de su esposa. Apenas pudo tocar la perilla para entrar al cuarto cuando la puerta se abrió de súbito. Era la curandera cubierta en sudor y sangre, y con la mirada fuerte y penetrante le dijo: «Es fundamental que no entre. Si quiere romper la maldición que pesa sobre esta casa, usted no puede ver cómo nace esta criatura». «Pero es mi casa, y en mi casa se cumplen mis reglas».
Sus reglas no aplican contra lo que estamos lidiando. Si no se queda fuera, usted sufrirá las consecuencias. Don Ignacio se quedó a regañadientes afuera, mientras la curandera le cerraba la puerta en la cara. Adentro, doña Ana tomaba de la mano a Citlali, dándole fuerza y respiro para lo que venía. El parto fue terrible. Desde el interior del cuarto solamente se escuchaban gritos de dolor, de una voz que don Ignacio desconocía. Cada vez que se abría la puerta, lo único que podía observar eran mucamas sacando sábanas cubiertas de sangre, limpiándose las lágrimas y el sudor. Y en el interior, una silueta en la cama se retorcía en un grito de dolor. La puerta se cerraba de nuevo. Así se sufrieron las siguientes 6 horas. Don Ignacio permaneció afuera del cuarto durante todo el proceso. Doña Ana, tomada de la mano de Citlali, y la curandera, haciendo todo lo posible para que la criatura naciera. La gente de la hacienda se fue reuniendo en el patio de la misma, expectantes a que la profecía se cumpliera, a que el final de la era del monstruo terminara. Algunos iban y venían. Fueron muchas horas de sufrimiento y de espera, pero en punto de las 6 de la mañana, un último grito de dolor se escapó desde la cama. Un grito infame, un grito de muerte, y luego un sepulcral silencio. Don Ignacio se estremeció tras el grito, pero aún más con el silencio, y entonces, expectante, miró la puerta hasta que de su interior un discreto llanto se escuchó. Con una sonrisa, don Ignacio supo que su hijo había nacido. Abrió la puerta sin reparo alguno. La curandera estaba hincada al pie de la cama, con un pequeño y ensangrentado crío en las manos. Sus ojos se horrorizaron cuando vieron entrar a don Ignacio. «No puede estar aquí». «¿Cómo diablos que no? Si acaba de nacer mi hijo». «No, espere, no puede verlo aún». Y entonces, cuando finalmente se encontró al lado de la curandera y las sábanas de la cama, ya no le estorbaban. Descubrió a su mujer levantada en una orilla, llorando, tomando de la mano a una mujer indígena que yacía muerta en aquella pretenciosa cama. La tensión se podía sentir en el cuarto, y el silencio solo se rompió cuando el bebé de nuevo lanzó un llanto terrible. «¿Qué significa esto?» «Espera, amor, no es lo que parece», respondió doña Ana. «¿Qué no es lo que parece? ¿De quién diablos es este niño?» «Es una larga historia. Su mujer no podía tener hijos. Conseguimos a alguien más que lo tuviera para que pudiera tener su heredero». «Este condenado no lleva mi sangre». «Sí, sí la lleva. Ese pequeño no es mío. ¿De quién es?» «Es suyo, señor, se lo juro». «¡Bruja mentirosa!» Y don Ignacio abofeteó a la curandera tirándola al suelo. Se acercó y la arrancó de los brazos a la criatura, que inició un terrible llanto. «¡Déjalo en paz! Lo que dice es verdad», dijo desesperada doña Ana. «Aléjate de mí, desgraciada. Esta criatura tiene que morir, ¿no lo entiendes? O será nuestra perdición». «¡Estás loco! Ese niño no te ha hecho nada. Te has quedado idiota. No sabes nada». Don Ignacio abrió la ventana del cuarto y miró hacia afuera. En el patio los jornaleros se arremolinaban ante la incertidumbre de los gritos que se escuchaban. Cuando vieron asomar a don Ignacio con el niño en los brazos, horrorizados, descubrieron sus intenciones de dejarlo caer desde arriba. Entonces la gente empezó a arremeter en contra de la puerta de la casa para evitar una mayor desgracia. En el interior del cuarto, don Ignacio estaba fuera de sus cabales. Tenía al niño atrapado entre sus brazos, mientras que doña Ana y la curandera, junto con las mucamas, lo miraban desde el otro lado del cuarto. ¿No se dan cuenta? No tengo otra opción. Este chamaco tiene que morir, como murieron todos esos niños no reconocidos que tuve en estos años. Mi sangre jamás se mezclará con la de ustedes, indios ignorantes. Ignacio, te estás volviendo loco. No, doña Ana, créame, este no será el primer niño que asesine a sangre fría, y jamás he perdido un segundo de sueño. Las puertas de la casa finalmente se rompieron. La muchedumbre, enardecida con machetes y con palos, entró a la casa y corrieron por el lugar.
buscando frenéticos a don Ignacio. Los gritos de abajo hicieron que todo en el cuarto se pusiera nerviosos. ¡No tiene salida! ¡Don Ignacio! Hoy se marca el día en que su tiranía llega a su fin. ¡Vamos! No sabes lo que dices, vieja bruja. Maldigo el día en que te conocí. Así como yo le salvé la vida, he sido yo quien he venido a quitársela. Y por la vida de mi hija, usted habrá de pagar con la suya. Y en ese momento se rompió la puerta del cuarto y entró una muchedumbre enardecida. Antes de que don Ignacio pudiera tirar al niño al suelo, los hombres lo detuvieron y se lo arrancaron de las manos. Tomaron al déspota tirano y lo llevaron al patio central. La curandera le dio unos brazos al pequeño a doña Ana y le dijo: pase lo que pase y escuche lo que escuche, no salga de este cuarto hasta mañana. Cuide de este niñito, que ahora es suyo y es el único heredero de toda esta hacienda. Falta solo una cosa para que la maldición quede liberada. Y salió del cuarto. En el patio se preparaba ya una cruz en la cual, de cabeza, se había dispuesto a don Ignacio, a quien se le habían hecho pequeñas incisiones en las arterias para que se desangrara y con su sangre finalmente se limpiara la tierra. Cuando llegó la curandera, la gente detuvo el linchamiento. Se acercó a su oído y le dijo: cuando invitas a la muerta a vivir en tu casa, en algún momento tocará a tu puerta para cobrar el hospedaje. Hoy llegó el día en que pagará por sus pecados, don Ignacio, y nos espera un largo camino hasta su última morada, el infierno. Y en ese instante la mujer desapareció frente a sus ojos. La gente aterrada huyó hasta sus casas, dejando a don Ignacio morir lenta y dolorosamente en medio del patio. Nadie acudió a su auxilio, nadie escuchó sus lamentos, y al final la vieja profecía se había cumplido y la tierra finalmente se había liberado.